Feliz año, mis hermanos, y bienvenidos a este su espacio, Las Escrituras Responden. En esta oportunidad nos hacemos la pregunta: ¿encontramos en la Biblia algunos propósitos para practicar en este año 2022? Veamos qué nos dice la Escritura. Hemos terminado un año y gracias a nuestro Dios hemos tenido un año más de vida. En esta época, las personas comienzan a evaluar las cosas que no lograron conseguir durante el año y se establecen objetivos, propósitos o metas a lograr en el año que estamos por iniciar. Todos los propósitos son enfocados a conquistar o lograr mejores finanzas, mejor empleo, conseguir esposo o esposa, poder hacer viajes hacia el interior o exterior del país, comprar una casa o un apartamento, bajar de peso, buscar mejor salud, comprar los muebles que no pudo comprar, etc. También, en estos días de inicio de año, no faltan algunos cristianos que buscan el éxito de un nuevo año solo haciendo oración el día último o el día primero, pero todo el año tristemente se olvidan de Dios. Tampoco faltan cristianos que por ignorancia creen que siguiendo determinados rituales mágicos estarán seguros y presenciarán cosas mejores para este nuevo año. Así que se comen las 12 uvas, se ponen ropa interior roja, prenden velas doradas, colocan cuarzos, colocan figuras de borregos dentro de sus casas. Otros pasean maletas a medianoche, se visten de amarillo o tiran 12 centavos para que el dinero no les falte, tiran agua para sacar las malas vibras, barren a medianoche pasando la escoba en dirección a la puerta de su casa y así poder expulsar las penas y las energías negativas. Y si se quiere tener una buena racha económica, dicen los supersticiosos que hay que recibir el año nuevo con dinero en el bolsillo o dentro de los zapatos. Y así como estos ejemplos, mis hermanos, la lista es interminable. Pero, ¿qué es un propósito? Esta palabra, propósito, se define como la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Conozcamos un poquito acerca del origen de los propósitos de Año Nuevo. El origen de los propósitos de Año Nuevo se remonta a la antigua Babilonia hace unos 4000 años, cuando sus habitantes celebraban el Akitu, que era una fiesta dedicada al Año Nuevo, la cual duraba 12 días y se realizaba en el mes de marzo. En esta fecha, los antiguos babilonios plantaban cosechas, coronaban a un nuevo rey o juraban lealtad al rey en turno. Hacían también promesas a sus dioses, principalmente la de pagar sus deudas o devolver artículos prestados. Si se cumplía por su palabra, los dioses los veían a ellos con buenos ojos y los recompensarían durante todo el año y los iban a bendecir mucho en el año que estaba por iniciar. Y si hacían lo contrario, caían de la gracia de sus dioses. Esta tradición sobrevivió al paso del tiempo con los cambios de religiones y de calendarios. Por ejemplo, en la antigua Roma, el primer día del año se hacían sacrificios y promesas de buen comportamiento a Jano, que era el dios de los comienzos. En la Edad Media, a finales del año, los caballeros renovaban sus votos de caballería a Dios, a la orden y a ellos mismos para mantener sus valores al año siguiente. Esto nos enseña que como hijos de Dios debemos de planificar nuestras vidas, pero no como la hace el mundo. Esto, mis hermanos, es un momento crucial para que nosotros evaluemos nuestra vida espiritual y determinar lo que hicimos mal, lo que no hicimos y decidir hacer lo que a Dios le agrada, mejorando cada vez más nuestra obediencia y nuestra santidad. En este espacio
yo quiero compartir con ustedes algunos propósitos que podemos hacer como iglesia en este año 2022. Esto con la finalidad de acercarnos más a Dios, y mediante estas costumbres y prácticas, si nosotros nos enfocamos a cumplirlas, vamos a tener garantizado que vamos a disfrutar de la presencia del Señor y vamos a profundizar nuestra relación con Él. Propósito número 1. Propongámonos a predicar el Evangelio y a hacer discípulos. Si hemos sido perezosos y apáticos para predicar el Evangelio a nuestros vecinos, a las personas desconocidas en la calle, a nuestros compañeros de trabajo o de estudio, es hora, mis hermanos, de agradar a Dios, estableciendo como meta dedicar más tiempo a anunciar el Evangelio, porque a Dios le agrada que nosotros lo hagamos. Hemos estado como agua estancada y lastimosamente, mis hermanos, esa es la realidad de muchas iglesias y la Iglesia La Paz no es la excepción. Nuestra fe no se mantiene fresca si nosotros no la compartimos. Así de simple, mis hermanos, así de sencillo. Antes de irse al cielo, Jesús ordenó a los que le conocían, le dijo a sus discípulos en Mateo 28, del 19 al 20, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra tarea. Debemos nosotros de asumir este mandato hasta que Él regrese. Usted me puede decir, Melina, hay otras cosas más importantes en la vida. Y yo le respondería, esto es más primordial. Recuerden que nosotros tenemos el privilegio de compartir las buenas nuevas de Cristo. Y esto, mis hermanos, tiene que ser una prioridad urgente. Muchas almas se están muriendo sin Cristo y nosotros no hacemos nada. Nos estamos quedando de brazos cruzados. Es muy triste ver tantos cristianos mudos, y las iglesias están llenas de ellos. Nunca hablan de Cristo. Saben hablar de política, de fútbol, de ciencia, de artes. Hablan como los expertos en las modas, con conocidos y con desconocidos, pero lamentablemente no tienen nada que decir acerca del Hijo de Dios. ¿Será que en verdad no somos nosotros hijos de Dios o somos hijos de una religiosidad? Mis hermanos, este es un buen punto para que nosotros examinemos nuestra vida. ¿Con quién podría compartir a Cristo usted este año? Desde ya, póngase a orar por sus amigos, por sus familiares y vecinos que aún no conocen de Jesús y de su obra redentora en la cruz del Calvario. Pídale a Dios, mis hermanos, que le dé la oportunidad de poder compartir con ellos. Y no se asuste, sea valiente. El Espíritu Santo le dará las palabras en el momento indicado. Confíe en Él y póngase a la disposición del Señor. Hermano y hermana, en este 2022, por favor, invierta su tiempo en el reino de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha escogido como pueblo, no solo con el objetivo de bendecirnos. Él desea un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo con el deseo de hablar constantemente de aquel que murió por cada uno de nosotros. Planifiquemos para este 2022 dedicar más tiempo a predicar el Evangelio. Agrademos al Señor en esto. Segundo propósito, propongámonos a estudiar más la Biblia. Romanos 10:17 dice, así que la fe
es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cristiano que no le dedica tiempo a la lectura y a la meditación de la palabra no crecerá espiritualmente rápido, quedará desnutrido, quedará enano. En casa no solo tenemos una Biblia, sino varias, pero ninguna de ellas leemos en toda la semana. Las dejamos tiradas y se nos llenan de polvo. Y la verdad que cuando nosotros nos decimos decir cristianos y no leemos la Biblia, estamos una vez más repitiendo este terrible pasado lleno de oscuridad. Estoy hablando antes de la Reforma, donde no teníamos acceso a la palabra de Dios. Tristemente, el pecado abunda en las iglesias porque nosotros nos hacemos ignorantes y rebeldes a los mandamientos de Dios. Nosotros cuando nos bautizamos conocemos muy poco de la palabra, pero a medida que avanzamos en los años y el estudio de la Biblia, nosotros vamos creciendo espiritualmente y maduramos también espiritualmente y cada vez procuramos agradarle más a Dios. Decimos con frecuencia y hasta se nos oye bonito, andamos por fe, pero si el creyente no sabe de ella, su fe es poca y muy débil, entonces la persona no sabe cómo agradar a Dios. Y la palabra de Dios nos puede ayudar para agradarle cada vez más a Él. Dios desea un pueblo con conocimiento y que se esfuerce por crecer en el conocimiento de su palabra. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Son muchos las bendiciones, mis hermanos, que Dios nos quiere dar por medio de su palabra. Para recibirlas necesitamos tener la actitud correcta al leerla, orando antes y prestando atención a la voz de Dios. La Biblia, mis hermanos, no nos deja igual, porque la palabra de Dios es viva y llega hasta los rincones más escondidos de nuestro corazón. Amados hermanos, permitamos que la palabra del Señor haga su obra en nosotros. Leámosla con el deseo de ser transformados. Decidamos a partir de este año dedicarle más tiempo al estudio de la palabra. Propósito número 3. Propongamos congregarnos en nuestra iglesia. Mis hermanos, congregarse es más que una simple reunión. No es un club social. Congregarse es reunirse con el objetivo de adorar a Dios. Es importante destacar que el acto de congregarse nos salva. Somos salvos por el sacrificio de Jesús en la cruz y cada vez que nos congregamos estamos obedeciendo al mandato divino de congregarnos. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este versículo nos está diciendo que no seamos como ciertos religiosos que van a la iglesia una vez a la semana o una vez al mes y ya no se congregan, considerando que con ir a la iglesia de vez en cuando ya son salvos y no necesitan nada más. Y quiero que tengan en claro, mis hermanos, que ir a la iglesia no nos hace ni más santos, ni más buenos, ni más salvos. Pero ir a la iglesia nos permite a nosotros recibir la palabra que nos ayudará a ser más sabios, más santos y salvos, pues la palabra de Dios es bendita y es transformadora. Dios hará algo en su vida, estando en armonía con otros creyentes. Actualmente,
hay muchas personas que dicen profesar el cristianismo, pero desprecian la importancia de congregarse y se puede evidenciar claramente en sus vidas. No hay un continuo crecimiento en la gracia y no hay un continuo crecimiento en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mis hermanos, cuando usted no se congrega, pasa a una zona peligrosa. Entra en un estado de conformismo insano para su vida espiritual y lo peor de todo, mis hermanos, que se engañan a sí mismos al creer que está bien no congregarse. La pandemia ha sido la excusa perfecta para no poder asistir a los servicios de nuestras iglesias. No voy, dicen muchos, y porque yo me uno a la causa, hay que quedarse en casa o stay at home. Pero a los hermanos, nosotros los vemos en los bancos, en las playas, en los estadios, en los bares, en los restaurantes, viajando, en los centros comerciales. Los vemos en todos lados, menos acá en la iglesia. Mis amados hermanos de la Iglesia La Paz, hoy es un buen día para arreglar las cosas y empezar a congregarse de manera más seguida para que así Dios pueda empezar a obrar en sus vidas. ¿Quiere bendición? Invierta su tiempo en las cosas celestiales. Recuerde que estas son las que perduran por toda la eternidad. Propósito número 4. Propongámonos a trabajar con excelencia en los ministerios. Mateo 25, del 14 al 19, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. La parábola de los talentos nos da una serie de advertencias a todos los siervos de Cristo. A todos Dios nos ha dado muchos talentos. Cristo espera que nosotros multipliquemos esos talentos. Muchos creen que los talentos que se deben multiplicar solo son los de este mundo, como hacer negocios, cocinar, estudiar, trabajar, acumular cosas, etc. Cuando Cristo regrese, nos va a pedir cuenta por lo que nos dio. No podremos decirle: aquí tiene una casa, un carro, un título universitario, una cuenta bancaria llena de dinero, etc. Cristo nos va a pedir cuenta por lo que hicimos en su reino, cómo trabajamos para ayudar a su reino. ¿Será que esas cosas que hemos multiplicado materialmente las hemos puesto al servicio de su obra? ¿Qué beneficios trajo esto, lo que multiplicamos en la tierra, a la obra de Cristo? Debemos proponernos a trabajar más en el reino de Dios, descubrir nuestros talentos y ponerlos en uso, porque eso, mis hermanos, agrada a Dios. Es importante también que tomemos en cuenta que Cristo no quiere siervos inútiles, sino aquellos que se esfuerzan por agradarle en todo momento. Para el Hijo de Dios es inaceptable dentro de los ministerios el trabajo a medias, entregado tarde o mal hecho.
El Hijo de Dios debe de poner su sello en todas sus obras. Este año propongámonos hacer nuestro trabajo en la iglesia con pasión y con calidad, recordando siempre que Dios nos ha entregado los ministerios y que un día daremos cuenta ante Él, y ahí se revelará si el trabajo que hicimos fue para engrandecer su reino o si fuimos negligentes, perezosos o mediocres en su obra. Otro punto que debemos también reflexionar y tomarlo muy en cuenta es que los ministerios no están en competencia. Usted como líder no caiga en las frases: yo lo hago mejor, mis actividades son las más asistidas en la iglesia, sin mí esto es un desastre, etc. El enemigo, mis hermanos, quiere dividirnos con celos, rivalidad, egocentrismo y orgullo. No se deje arrastrar por él. Hagamos las cosas lo mejor que podamos, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. No para que nos admiren, sino que nosotros a los demás contemplen la gracia del Señor Jesucristo obrando en nuestras vidas. Dios está buscando ministerios que sean eficaces. Dios no está buscando líderes superestrellas. Él nos llama a ser sus siervos. Propósito número 5. Propongámonos orar constantemente y por más tiempo. Primero Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, la oración es el medio por la cual nosotros nos comunicamos con Dios. En la oración alabamos a Dios, le agradecemos, reconocemos su grandeza, le pedimos por nuestra vida, le pedimos ayuda, le pedimos también que nos bendiga, que bendiga nuestras familias, que bendiga nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestro negocio. En ella nosotros le pedimos fortaleza espiritual. Le rogamos también que nos ayude a soportar las pruebas y que también nos ayude a salir de ellas. Dios nos pide, Él desea y también quiere que estemos en comunicación constante con Él. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y no tenemos tiempo suficiente para orar? La oración, mis hermanos, es un mandamiento y debemos ser constantes y organizados con ella. Muchos cristianos durante el día no se acuerdan de Dios, salen de sus casas apresurados por los afanes y no tienen tiempo para pedir la dirección del Señor. Otros solamente lo buscan cuando hay problemas y una vez estos son solucionados, se olvidaron de quién fue el que hizo misericordia en sus vidas. Los vemos en las iglesias pidiendo que nosotros oremos por ellos y una vez el Señor solucione sus problemas, ya no se acuerdan de asistir a la iglesia, no se acuerdan de que fue Dios quien hizo misericordia en sus vidas. Tristemente, mis hermanos, son personas que buscan a Dios por conveniencia. Es necesario, mis hermanos, ser agradecidos con Dios y decidir cambiar esta actitud y dedicarle más tiempo a la oración. Agrademos a Dios con la oración. Propósito número 6. Propongámonos a amar a nuestros hermanos. La falta de amor dentro del pueblo de Dios, mis hermanos, es un problema grave. Por lo general, es uno de los pecados que a muchos nos cuesta corregir y en algunos casos realmente no queremos corregirlo. La apatía y el desamor hacia los hijos de Dios es una enfermedad espiritual que a muchos hermanos y a muchas iglesias los está llevando hacia la perdición eterna. Los mandamientos más importantes de toda la Biblia están sujetos al amor. Sujetos al amor a Dios
y al amor al prójimo, y mayormente a los de la familia de la fe. Como su familia, Dios quiere que nos amemos. Jesucristo quiere que nos amemos así como Él lo ha hecho con nosotros. Podemos conocer toda la Biblia, podemos vivir en santidad, podemos obedecer a Dios en muchos mandamientos, pero si no amamos a nuestros hermanos, está mal ante Dios. El amor, mis hermanos, es más que palabras, son hechos, son acciones. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por otro lado, podemos hacer muchas cosas para Dios y para los hermanos, pero si no tenemos amor, nada somos. 1 Corintios 13, del 1 al 3 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, mis hermanos, es un asunto muy serio, porque por una u otra razón podemos estar haciendo mal, porque amamos de palabra y no de hechos, o porque hacemos y obramos sin amor. Pongámonos por meta agradar a Dios amando verdaderamente a nuestros hermanos. Y el propósito último, propósito número 5, propongámonos poner a Dios en primer lugar en nuestras finanzas. La Biblia nos enseña en 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Bajo la ley del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel llevaba ante el sacerdote las primicias de la cosecha. Estas pertenecían al Señor y se ofrecían como sacrificio a Él. Esto también servía para sostener a los sacerdotes y también era un recordatorio regular de que la cosecha venía del Señor, era una bendición. Cuando nosotros le damos a Dios, mis hermanos, lo que nos sobra al final de la semana, mostramos realmente que Él ocupa un lugar poco importante en nuestro corazón. Ante el Señor, nosotros debemos de proponernos 2022 ofrendar a la obra de Dios. Debemos de quitar de nuestro corazón toda mezquindad y entregarle al Señor lo que le corresponde. Dar esa cantidad con gozo. No piensen, mis hermanos, que el dinero le hará falta al final del mes. Recuerde que el Señor es nuestro sustentador y la bendición llegará cuando usted menos se lo imagina. ¿Acaso, mis hermanos, usted no ha experimentado el actuar sobrenatural de Dios? Él siempre llega a tiempo a nuestras necesidades. Surge la pregunta: ¿cómo será este nuevo año? Uno puede consultar a 5 expertos futuristas y vamos a recibir 5 respuestas diferentes. Solamente Dios sabe lo que sucederá este año. Sin embargo, si nosotros nos proponemos a caminar con Él, podemos estar seguros, mis hermanos, que vamos a disfrutar de su presencia, de su protección y de su paz. Estamos, mis hermanos, iniciando un nuevo año. Estamos en el 2022. Muchos están planificando su vida material para los próximos 12 meses. Nosotros, los hijos de Dios,
Planifiquemos mejorar nuestra vida espiritual y procuremos agradar más a Dios. Busquemos cada día permanecer en Cristo. Recuerde que cuando nuestros ojos están fijos en Él y le obedecemos, vamos a estar siendo transformados a su imagen. Este debe ser nuestro propósito supremo. Que la gracia y el favor de Dios esté con cada uno de ustedes en este año 2022. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por estar con nosotros en nuestro canal de YouTube de la Iglesia La Paz. Que el Señor les bendiga.